el reino de Dios y su justicia. Leímos Mateo 6, 25 y hasta el 34. Si nosotros, dicen algunos estudios, que la gran mayoría de enfermedades es producto de la ansiedad y del afán, es producto de esa situación que vive el hombre que está ansioso y que está afanado. La ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor, que muchas veces causa estrés. Y el afán es un deseo intenso de hacer algo. Si nos damos cuenta, cuando nosotros tenemos ansiedad y afán, eso afecta nuestra manera de pensar. Está claro que esa ansiedad y ese afán te roba el que tú puedas pensar correctamente, el que tú puedas tomar decisiones correctamente. Los dos, tanto la ansiedad como el afán, le roban la paz al hombre. El hombre, cuando está en esa situación, no tiene paz, no tiene tranquilidad, y afecta todo el sistema nervioso, afecta las emociones, afecta los pensamientos. Salomón escribió en Proverbios 14:12 que hay camino que el hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántos de nosotros estamos afanados por obtener cosas, por lograr cosas, que en el fondo no son malas? En el fondo no son malas. El problema es el valor que le damos a esas cosas. Hay gente que pierde la salud detrás de un trabajo. Y usted me dice, ¿trabajar es malo? Claro que no. Pero no llevarte a que tú pierdas la salud, que tú pierdas el sueño, que tú pierdas la tranquilidad, que pierdas la familia, que pierdas la paz por causa de un trabajo. Entonces, evidentemente que el hombre no está en capacidad de gobernar su propia vida. Sí, el hombre es incapaz de gobernar su propia vida, según lo que establece Salomón en este proverbio. Es decir, hay gente que pueden ser organizada en una área, pero en otra área son desorganizados. Hay gente que cuidan su vida, una área de su vida, pero otra la tienen descuidada. Hay gente que cuidan su finanza y son prósperos en la finanza, pero su familia está destruida. Tienen mucho dinero, pero no cuidan su salud. ¿Por qué? Porque el hombre está incapacitado en términos espirituales para gobernar su propia vida. Entonces, por eso el hombre necesita del reino de Dios. El reino de Dios significa gobierno. Y el reino de Dios se manifiesta de dos maneras, que es el reino externo, donde Dios tiene control y poder sobre todo lo creado. Y Él tiene dominio por la palabra de poder de todo lo que Él ha creado. Por medio de su palabra, Él tiene control de todo. Dios no tiene que hacer nada nuevo para tener control. Ya según lo que Él ya dijo, ya legisló. Y según lo que Él ya dijo, ya en el mundo espiritual, todo responde a lo que Dios ha dicho. Ahora bien, pero el hombre, más allá de ese gobierno externo de Dios, necesita el gobierno interno de Dios. ¿Para qué? Para que el afán y la ansiedad no le roben la paz al hombre, no le roben la tranquilidad, no le roben la armonía, no le roben el sueño. Porque necesitan un gobierno interno de Dios. ¿Bien? Ahora bien, nosotros como hijos de Dios necesitamos este gobierno interno porque todo gobierno debe operar desde el corazón. El corazón es considerado como un trono y desde ese trono es que salen los pensamientos. Entonces Satanás sabe esto. Y Satanás es considerado el príncipe del mal. Y también es considerado el Dios de este mundo. Cuando habla del Dios de este mundo es la palabra cosmos, que quiere decir un sistema de pensamiento que no toma en cuenta a Dios y su palabra. Eso es lo que cuando la Biblia se refiere a mundo. Y esa es el área que Satanás tiene dominio y control. Como Satanás sabe eso, constantemente vive bombardeando pensamientos que son contrarios a lo que Dios ha establecido. Pensamientos que no son conformes a la filosofía del reino de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos conforme a lo que Él está tratando de influenciar para Él tener derecho legal sobre nosotros. Lo que Satanás busca con esto, con esos dardos y con este sistema de pensamiento es buscar legalidad para Él poder operar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el odio grande de Satanás contra el hombre es por causa de Cristo. Si la causa de que el Satanás odia al hombre es por causa de Cristo. ¿Por qué?
Porque cuando Dios creó al hombre, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero en la Trinidad, el único que tiene imagen es el Hijo. El Hijo es el único que tiene imagen. Entonces, ¿qué sucede? De cierta manera, lo que Dios estaba diciendo, hagamos al hombre a la imagen del Hijo. Porque en la Trinidad es el único que tiene el Hijo. Ahora bien, Satanás tiene un odio contra el Hijo. Satanás no tiene ninguna oposición. No tiene ninguna oposición en cuando hablamos del Padre. Satanás no se opone al Padre. Tampoco se opone al Espíritu Santo. Y usted dice, ¿y por qué Satanás no se opone ni al Padre ni se opone al Espíritu Santo y se opone en frente del Hijo? Bueno, esto tiene que ver con lo que sucedió cuando Dios presentó al Hijo en la alta creación. La alta creación son los ángeles. Hay dos creaciones. La alta creación, que son los ángeles, y la baja creación, que somos nosotros. En Hebreo dice, Hebreo capítulo 1, dice que ¿a quién dijo Dios? Entonces cuando Dios, mi hijo eres tú, ¿a quién Dios hizo superior a toda la creación? Entonces cuando Dios se revela como un Dios trino en la alta creación, Satanás tuvo envidia con respecto al Hijo, porque el Hijo fue, de cierta manera estaba siendo revelado. Y de ahí es que en adelante que Satanás quiso hacer el trono delante del trono de Dios para que él recibir la adoración. Y él quería que la adoración que debe dársela al Hijo se la dé a él. La adoración que Dios dijo, cuando Dios dijo, el Padre dijo en la alta creación, que todos los ángeles adoraran al Hijo, a Cristo. Todos los ángeles adórenlo a Él, dijo el Padre. Mírenlo a Él y adórenlo a Él, porque si ustedes lo adoran a Él, me adoran a mí, porque la adoración que yo acepto es la adoración que es hecha por medio del Hijo. Y esa es la adoración que yo acepto. Entonces, Satanás quiso la adoración para Él, y para eso quiso hacer un trono. ¿Por qué? Porque Él, todo lo que se adora tiene que estar en un trono. Y el Hijo ya estaba en el trono. Entonces, Satanás trata de influenciar desde afuera. Y cuando Él influencia desde afuera, hay una área que opera en nuestra alma que se llama la concupiscencia. La concupiscencia es el centro de la naturaleza caída. De ahí salen todo nuestra área pecaminosa. Es el que tiene control de nuestra área pecaminosa, se llama la concupiscencia. Entonces Satanás trata de influenciar para hacer alianza con la concupiscencia, al punto de que nos ataque desde arriba y nos ataque adentro interiormente. Entonces, ¿qué sucede? Pero ¿qué él quiere con esto? Tener un gobierno interno. El gobernar nuestros pasos. El gobernar nuestras acciones. Gobernar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque a medida que Él nos influencia a que vivamos una vida que esos pensamientos sean conformes al reino de Dios, y en esa misma manera nosotros respondemos a esos pensamientos y vamos a pecar, entonces esa va provocando que la imagen del Hijo se vaya borrando. Es decir, el odio de Satanás es que el único ser de la creación, tanto de la alta creación como de la baja creación, que tiene la imagen del Hijo es el hombre. ¡Aleluya! Es el único que tiene la imagen del Hijo. Los animales no tienen la imagen del Hijo. Las plantas no tienen animales del Hijo. Los demonios no tienen la imagen del Hijo. Los ángeles no tienen la imagen del Hijo. Entonces los únicos que tenemos la imagen del Hijo somos nosotros. Entonces, como esa imagen a través del pecado se va borrando, Él trata de influenciarnos de tal manera de que la imagen se vaya borrando. ¿Por qué? Porque si la imagen se va borrando, en esa misma manera nosotros nos vamos cada día más alejando de Dios y afecta lo que se llama la adoración y la devoción por Dios. Y eso es lo que Él trata de hacer. Pero bendito sea Dios en Cristo, que Dios tenía un propósito eterno y a través del tiempo lo fue revelando. En Daniel 2.4 hay una palabra que tiene naturaleza profética. Daniel 2.4 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanece para siempre. Aleluya. Esta palabra tiene una naturaleza profética de doble interpretación. La primera interpretación que tiene esta palabra, que está hablando del gobierno de Jesucristo sobre la tierra, que
que es el gobierno eterno de eterno, de que Jesucristo reine sobre la tierra. Ahora bien, pero antes de que Jesucristo reine sobre la tierra, que es el gobierno eterno, hay un reino que es el gobierno de Cristo en el corazón del hombre. Como el corazón del hombre está corrompido, entonces el hombre necesita en su corazón tener un gobierno, y es el gobierno de Cristo. Nosotros antes teníamos un gobierno que era el gobierno de la raza caída. Adán es cabeza representativa de la vieja creación y Cristo es cabeza representativa de la nueva creación. Entonces nosotros antes de estar en Cristo teníamos el gobierno de la raza caída, de Adán, de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza adámica. Por eso todas nuestras acciones eran inclinadas al pecado. Porque el gobierno que teníamos era el gobierno de Adán como cabeza representativa y Adán en estado caído. Entonces, en esa condición, nosotros estando en una naturaleza caída y los espíritus de maldad influenciando nuestros pensamientos, ¿a dónde íbamos nosotros? ¿Cuántas cosas no hacíamos nosotros que hoy que Dios nos ha abierto los ojos? Decíamos, y esto yo lo hacía, y esta era la vida que yo creía, y esta era la vida que yo tenía, y esta era la vida que yo tenía. ¿Y qué era lo peor de todo? Que nosotros a eso le llamábamos vida. Porque creíamos que teníamos vida, que eso era la vida. Y así como dijimos ahorita, esos caminos para nosotros pensábamos que eran caminos de vida, pero al final eran caminos de muerte. Pero bendito sea Dios en Cristo, que nos vio ojo con misericordia y no permitió que Satanás tomara nuestra vida. Entonces, este gobierno, que es el gobierno interno, busca dirigir nuestros pensamientos para establecer el orden de las prioridades. Sí, en el orden de las prioridades, aunque suene contraproducente lo que voy a decir, basado en lo que se ha enseñado, Dios no busca competir en el orden de las prioridades con tus hijos, con tu familia, con tu trabajo. Es decir, a nosotros se nos ha enseñado y se nos ha dicho, Dios tiene que ser lo primero en todo. Cuando tú dices que Dios tiene que ser lo primero en todo, entonces, ¿qué debe ser lo segundo? ¿La familia? ¿Qué debe ser lo tercero? ¿El trabajo? ¿Qué debe ser lo cuarto? ¿La iglesia? Sí, hay un orden. Si Dios tiene que ser lo primero en todo, entonces tiene que haber algo que sea segundo. Ahora bien, Dios no quiere competir con mi familia, con mi trabajo, con la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no tiene competencia. Entonces, en el orden de las prioridades, Dios no está interesado en ser lo primero en tu vida. No. En el orden de las prioridades, Dios quiere ser tu vida. Que es muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando Dios sea nuestra vida, cuando Él sea nuestra vida en sí, nosotros vamos a saber que basado en la vida que tenemos, que es la vida de Él, cómo administrar nuestra familia, cómo trabajar, cómo administrar nuestra finanza, cómo administrar todo. ¿Por qué? Porque la vida de Él está en nosotros. Sí, yo no puedo poner a competir a Dios con el amor de mis hijas, porque son dos amores diferentes. Entonces, muchas veces nos han dicho, no, Dios tiene que ser lo primero. Es que Dios no tiene competencia. Y a Dios no le interesa competir con el amor de mis hijas. Él no está interesado en que yo le diga, yo te amo más que a mis hijas. No. Dios quiere que basado en el amor que yo tengo, yo aprenda a amar a mis hijas como Él me ha amado a mí. ¿Se dan cuenta? Que muchas veces hay mentiras que nos han engañado, hay prédicas que nos han enseñado, y nos han enseñado cosas que nos han llevado a engaño, y eso nos ha llevado a esclavitud. ¿Por qué? Porque mucha gente, estando dentro de la iglesia, son esclavos, y viven una esclavitud porque ellos están tratando de hacer cosas para amar a Dios, y quieren hacer cosas para demostrar que aman a Dios. Y Dios no está interesado en que tú le demuestres que tú le amas, porque Él sabe el nivel de amor que tú tienes por Él. Pero nosotros, de cierta manera, por causa de la caída, estamos incapacitados para amar a Dios. Para poder amar a Dios, Dios tiene que hacer una obra interna en nosotros. Él tiene que derramar de su espíritu en nuestros corazones y Él entronarse en nuestros corazones para que el amor de Él fluya a través de nosotros. Para que seamos una fuente de amor para todo aquello que nos acercamos.
¿Por qué? Porque por causa de nuestra naturaleza caída, nosotros estamos incapacitados para amar a Dios. Entonces Dios está más interesado en que nosotros manifestemos la vida que tenemos, a que pongamos las demás cosas a compartir con Él. Y repito, Dios no está interesado en poner en competencia el amor de Él o Él mismo con el trabajo de Miguelina. No, no, no. Dios dice, no, ponme a mí primero que tu trabajo. No, Dios dice, yo quiero que tú manifiestes mi vida. Y cuando tú manifiestes mi vida, tú vas a ver el tiempo que tienes que trabajar. Tú vas a ver el día que tú tienes que descansar. Tú vas a ver eso porque la vida de Él se está manifestando en ti. Y como la vida de Él se manifiesta en ti, porque es una vida de un Dios sabio, de un Dios inteligente, de un Dios poderoso. Y esa es la vida que nosotros tenemos. Y esa vida que tenemos se va a manifestar en inteligencia espiritual, sabiduría espiritual y conocimiento espiritual. Entonces, en ese orden vamos a tomar la medida o las decisiones sabias para nuestra vida. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, que hay una promesa que la vida de Cristo se manifieste. Y la vida de Cristo debe manifestarse en todo lo que hacemos. Si la vida de Cristo debe manifestarse en la iglesia, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, con los vecinos, con los hijos, con los padres, esa vida debe manifestarse. Entonces, dice Pablo, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bien, entonces, ¿qué sucede? El no tener en orden las prioridades tiene consecuencias. Tienen consecuencias grave. A mí me llama la atención en Lucas 10, 38 y 42. Es la historia de Marta y María, que eran hermanas de Lázaro. Lucas 10, 38 y 42. Sabían entonces que Marta y María eran hermanas de Lázaro. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿No te da cuidado de mi hermana? ¿Me deje servir sola? ¿No te da cuidado de mí? ¿De mí? ¿No te da cuidado de mí? Dice, ¿no te da cuidado de mí, hermana, me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, está con muchas cosas. Me llama la atención que Jesús lo dijo 2 veces, Marta, Marta. Para un judío, cuando un judío te hablaba y te mencionaba 2 veces el nombre, le estaba diciendo, te voy a decir algo que es cierto. Te voy a decir algo que yo quiero que tú le prestes atención. Te voy a decir algo importante. Cada vez que usted vea que le menciona 2 nombres, 2 veces el nombre, eso tiene un significado para los judíos. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Nosotros vemos que Jesús llegó ese día a la casa de ella. Y había una de ellas que estaba muy afanada. Marta estaba muy afanada con los quehaceres de la casa. Pero el momento que Jesús estaba ahí, María se puso a los pies de Jesús a escuchar de su palabra, a escuchar de sus enseñanzas. Entonces, no era que hacer los quehaceres de la casa no eran importantes, claro que no. Pero era el momento de aprovechar la presencia de Dios que estaba ahí. Era el momento de aprovechar que Jesús estaba ahí. Es decir, era el momento de poner en orden las prioridades. ¿Cuál era la prioridad en ese momento? La prioridad en ese momento era escuchar de la palabra de Dios. Era escuchar de sus enseñanzas. Es decir, Dios nunca nos va a pedir a nosotros que dejemos de hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero Él nos va a pedir que tengamos un tiempo para aprender de su palabra. Él nos va a pedir que tomemos un tiempo para que podamos escucharlo, para tener comunión con Él. Que tengamos un tiempo para orarle a Él, para escuchar su voz, que Él nos escuche a nosotros. Que tomemos un tiempo para escuchar, para leer las Sagradas Escrituras. Sí, y que el Señor nos dé la iluminación del entendimiento.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser cristianos diligentes en escudriñar las Escrituras. En escudriñar las Escrituras para aprender de lo que Dios ha revelado. El reino de Dios tiene una constitución y la constitución del reino de Dios está en las Sagradas Escrituras. Y me llama la atención que cuando los falsos maestros quieren engañar a alguien, el libro que utilizan es las Sagradas Escrituras. No utilizan otro. ¿Y por qué hay tantos cristianos engañados en este tiempo? Porque la Biblia es el libro más traducido, es el libro que se ha más atacado, es el libro más quemado, es el libro más leído, es el libro más impreso y es el libro más mal interpretado. Y es el libro que ha sido objeto de ataque de Satanás. Ustedes nunca han escuchado de que un grupo de gente buscaron el Corán y lo quemaron. Nunca han escuchado que buscaron el Tripitaka de Buda y lo quemaron. Nunca escucharon que cogieron las leyes de Confucio y las quemaron. Ustedes nunca han escuchado eso. ¿Y por qué siempre la vida ha sido atacada? La iglesia tradicional quemaba a quien encontraba con una Biblia. Lo quemaban en la hoguera en los tiempos de Juana de Arco. Todo aquel que leía la Biblia era quemado. Y para poder leer la Biblia había que buscar un permiso especial. Entonces, ¿por qué ese libro es tan atacado? Porque en las Sagradas Escrituras está la revelación más grande de Dios acerca de su Hijo. La Biblia es la revelación del Padre acerca de su Hijo. Y Satanás ha tratado de que el Hijo no sea revelado. De que el Hijo no sea revelado en el corazón de los hombres. Porque si para que el Hijo pueda entronarse y tener un trono en el corazón del hombre, el Hijo debe ser revelado. El Hijo debe ser revelado. Por eso Pablo dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les esclarezca la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo. Satanás no está interesado en llevarte a pecar. Nosotros pecamos porque esa es nuestra naturaleza. Satanás está interesado en cegar el entendimiento para que no veamos a Cristo. Para que Cristo no sea visto. ¿Para qué? Para permanecer en tinieblas. Porque si estamos en tinieblas, estamos en sus manos. Estamos en sus manos si estamos en tinieblas. Entonces, Jesús le dijo, pero solo una cosa es necesaria y Marta ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue la buena cosa? La buena cosa que Marta estaba era aprendiendo de la palabra de Dios. Era aprendiendo de la palabra de Dios. Pero, señores, cuando Lázaro murió, quedó evidenciado lo que Jesús le dijo. Si nosotros leemos Juan 11:20, después que Lázaro murió, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Analicen. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. La que estaba turbada, la que estaba afanada, cuando escuchó, salió a buscarlo. Y desde que lo vio le dijo, si tú hubiese estado aquí, él no se hubiera muerto. Él no se hubiera muerto si tú hubiese estado aquí. Y Jesús le dijo, él va a resucitar. Y ella le dice, sí, yo sé que él va a resucitar. Pero él va a resucitar cuando venga la resurrección de entre los muertos. Ella dijo que él no iba a resucitar ese día, sino cuando viniera la resurrección de entre los muertos. Ese día ella va a resucitar. Y Jesús le dijo, no, tú no me estás entendiendo. Yo soy la resurrección. La resurrección está aquí. Yo soy el que da vida. Yo soy el Dios que da vida. Y el Dios que da vida está aquí. Si tú no hubieses estado tan afanada, tú me hubieses escuchado y me hubieses entendido. Si tú hubieses estado escuchando en el momento que yo hablé, hubiese estado tranquila en la casa como María. Hubiese tenido paz como María. Porque María mostró que tenía paz. Porque ella tenía algo, que era la palabra que había tomado de la enseñanza que Jesús le había dado. Pero Marta no tenía fundamento.
Porque estaba tan afanada que no tenía tiempo para Dios. ¿Cuán tan afanado y ansioso estamos que no tenemos tiempo para Dios? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué es que es necesario que entendamos esto? Porque todos podemos tener en cualquier momento lo que se llama el día malo. El día malo es una temporada donde Dios le da permiso a Satanás para que zarandee a sus hijos. Y es el día malo. Y cuando el día malo llega, cuando somos zarandeados, el que no tiene esa fortaleza que viene de la palabra de Dios, se desploma. Se puede desplomar. Porque no tienen cimiento. No tienen cimiento sólido. Por eso Jesús habló de los dos cimientos. Y habló de los dos cimientos, del que edifica sobre la casa, su casa sobre la roca, y el que edifica su casa sobre la arena. Y las dos casas fueron edificadas. Y en las dos casas vinieron viento, vinieron lluvia, vinieron tempestad. Pero hubo una que se mantuvo firme, la que edificó sobre la roca. Y la que edificó sobre la arena fue grande su ruina. Ahora, ¿qué hizo que la que edificara sobre la roca tuviera fuerte? Porque dice el texto que para edificar sobre la roca hay que hollar hacia abajo para poner cimiento fuerte. Esto tiene un simbolismo. Esa roca es Jesucristo. Esa roca es Jesucristo. La fuente de nuestra fe debe ser Jesucristo. Para cuando llegue ese día malo, ese día difícil, estemos firmes. Porque el evangelio no es un anuncio de que todo te irá bien, sino de que los que aman a Dios todo obra para bien. De que así mismo, como hay un texto que yo sí leo de Juan 17, me parece que fue, que decía, no lo saque del mundo, pero más líbralo del mal. Dios no nos dijo, vengan a mí y nada les va a pasar. Vengan a mí y ustedes no van a tener ningún tipo de problema. No. Eso no lo promete la Sagrada Escritura. Jesús dijo, esto decir para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás tribulaciones, pero confía porque yo he vencido al mundo. Es decir, Él venció al sistema. Él venció todo sistema de pensamiento que quiere entronarse y tomar el control de nuestro corazón para que nuestros pensamientos nos lleven a la destrucción. Porque el hombre sin Dios, su final va a ser la destrucción. Entonces Dios quiere que tengamos ese fundamento para que estemos firmes el día malo, el día difícil, estemos firmes. Entonces Jesús le dice, no afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora Jesús está hablando con los judíos y le está hablando que los gentiles buscan todo esto. En ese momento que Jesús estaba hablando, nosotros como gentiles, los gentiles no estaban incluidos en el pacto de Dios. Porque Jesús está hablando con el pueblo de Israel, que era el pueblo que tenía el pacto de Dios, que era el pacto de la ley. Entonces Él está diciendo, entonces como nosotros somos, ustedes los judíos, son los que están en el pacto, ustedes son los considerados los hijos de Dios. Entonces Jesús le dijo que aprendan a ver, de cierta manera, a Dios como Padre. Ahora bien, en el contexto actual, en el tiempo actual, ya las cosas han cambiado. Ya ahora los que estamos en el pacto no son los judíos, somos los gentiles. ¿Qué implica eso? Que ahora nosotros como gentiles tenemos que ver a Dios como nuestro Padre. Tenemos que comenzar a ver a Dios como nuestro Padre. Y Él como nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidades. Tanto de necesidades físicas como nuestras necesidades espirituales. Porque, y además, Dios está más pendiente a nuestras necesidades espirituales que nuestras necesidades físicas. Lo que pasa es que nosotros muchas veces queremos buscar primero buscar las añadiduras, buscar las cosas que son añadiduras. Las bendiciones físicas son añadiduras. Pero en realidad, Dios está interesado en bendecirnos espiritualmente. Porque las bendiciones espirituales son las que van a hacer que las cosas se añadan. Es decir, el evangelio que te enseña a buscar las añadiduras no es el evangelio de Cristo, no es el evangelio de Dios.
Porque el Evangelio de Dios te enseña que busque el reino de Dios y su justicia. Romanos 8:16 dice, y si hijo también heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que conjuntamente con Él seamos glorificados. Es decir, que somos hijos y somos herederos. Entonces, en términos espiritual, son muchas cosas las que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Y una de ellos es una herencia espiritual. Y que tiene que ver con el gobierno interno del Espíritu de Dios en nosotros. Con el gobierno interno de Dios en nuestros corazones. Antes de la cruz, Dios no podía morar en el hombre, en el espíritu del hombre. Por eso Dios le visitaba solamente. Es en el nuevo pacto, después de la resurrección, que viene lo que se llama la regeneración de espíritu. Y donde Dios obtiene nuevamente derecho legal para morar dentro del hombre. Por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, el que hoy Dios, por medio de su espíritu, habita en vuestros corazones, es parte de una herencia. Es una herencia espiritual. Y Dios lo profetizó a través de Jeremías y Ezequiel, que en el nuevo pacto le daré un nuevo espíritu, un nuevo corazón nuevamente. Es algo espiritual que Dios quiere formar en nuestro cuerpo espiritual. ¿Para qué? Para Él tener el gobierno interno de nosotros, donde Él mora en nosotros y vive en nosotros y desde adentro dirige nuestros pasos, dirige nuestros pensamientos, dirige nuestras acciones, al punto que lo que está allá afuera es menor que el poder de lo que está aquí adentro. ¿Por qué? Porque el espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo espíritu que mora en vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Cristo nos hizo miembro de la familia del cielo. En el texto que leímos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. La pregunta sería, ¿qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Jesús dijo, el reino está entre vosotros. ¿Por qué? Porque en esta parte del pacto, el reino está dentro de nosotros, porque el reino no es físico, el reino es espiritual. Todo reino se manifiesta donde está el rey. Donde está el rey, ahí está el reino. Y si Cristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, está en nuestro espíritu, está en nuestro corazón, entonces el reino está entre vosotros, está en nosotros. Entonces buscar el reino de Dios es nosotros, de cierta manera, buscar en nuestro corazón, inclinar nuestro corazón hacia Dios. Sí, ¿qué hay dentro de nosotros que no sea conforme a la filosofía del reino de Dios? ¿Para qué? Para que todo aquello que no sea conforme al reino de Dios, nosotros nos despojemos de esa vieja naturaleza, de esos viejos pensamientos. Sí, ver nuestra condición espiritual y despojarnos de todo aquello que pertenece al viejo hombre. ¿Para qué? Para poder vestirnos del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque cuando buscamos el reino de Dios, estamos buscando todo aquello que es conforme al reino de Dios y todo aquello que no es conforme al reino de Dios. Todo lo que no sea conforme al reino de Dios, debemos despojarnos de esa práctica. Toda práctica que no sea conforme a la filosofía, a los principios del reino de Dios, todos nosotros, incluyéndome a mí, debemos despojarnos. Despojarnos. ¿Para qué? Para vestirnos del nuevo hombre. Y entonces, cuando nos vestimos del nuevo hombre, estamos buscando lo que es la justicia. ¿Por qué? Porque Efesios 4:24 dice, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Es decir, que ese nuevo hombre es fruto de un acto justo en la cruz. Pero ese acto justo en la cruz se nos imputó como que fue un acto que nosotros hicimos. Entonces ese acto justo por medio de la fe produce frutos de justicia. Y los frutos de justicia es que nosotros busquemos todo lo que pertenece a la justicia de Dios. Todo aquello que es recto delante de Dios. ¿Qué no es recto delante de Dios de lo que yo hago? Pues cada vez que yo practico algo que no es recto delante de Dios, yo estoy caminando en injusticia. Estoy caminando en injusticia. Pero Dios quiere que andemos en justicia. Entonces andar en justicia es buscar todo lo que es recto delante de Dios. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que poner correctas delante de Dios? Entonces el Espíritu de Dios está aquí y está trabajando en nosotros. ¿Para qué? Para que cada día más vivamos conforme al reino de Dios, buscando
los principios de Dios, vivir bajo principios, vivir bajo su palabra y comenzar a verificar qué no está bien delante de Dios para que nos despojemos de esa condición o de esa forma de pensar y de actuar. ¿Para qué? Para vestirnos del nuevo hombre. Bien, entonces, en Cristo lo que estamos administrando es una nueva clase de vida. Y esa es la clase de vida que Dios quiere que se manifieste en todos nosotros. Y que vivamos conforme a esa nueva clase de vida. Amén. Amén.